Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. En las últimas semanas, Rusia ha llevado a cabo varios ataques de misiles contra Ucrania y es por ello por lo que creo que está bien hacer un vídeo sobre los distintos tipos de misiles que utiliza Rusia en estos ataques. Pero antes de empezar a hablar de los distintos tipos de misiles, me gustaría aclarar que en este vídeo me voy a centrar en hablar de las armas que está utilizando Rusia para atacar a Ucrania cuando lanza estos ataques masivos de misiles. Es decir, que no vamos a hablar, por ejemplo, de los misiles nucleares intercontinentales, aunque técnicamente sean misiles, y en cambio sí que vamos a hablar, por ejemplo, del Gerán, aunque técnicamente sea un dron y no un misil. Tampoco vamos a entrar en profundidad a nivel de detalles técnicos, sino que vamos a hacer un repaso muy general de todas las armas que utiliza Rusia cuando lanza estos ataques de misiles y vamos a explicar las particularidades de cada una, qué diferencia a cada una del resto y qué uso tiene exactamente. El Caliber es una familia de misiles de crucero que incluye varias variantes diseñadas para diferentes propósitos y plataformas de lanzamiento. Este misil destaca, entre otras cosas, por ser lanzado desde buques de guerra y submarinos. Se podría decir, salvando las distancias, que es el equivalente al conocido misil estadounidense Tomahawk. Básicamente hay dos versiones, está la Calibre NK, que es lanzado desde buques de superficie, y la versión Caliber PL, que es lanzado desde submarinos. Los misiles Caliber son conocidos por su capacidad de vuelo a baja altitud, lo que les permite evadir radares enemigos y obstáculos naturales. Utilizan tecnología de navegación inercial y sistemas de navegación por satélite para garantizar una alta precisión en el impacto del objetivo. En cuanto a las características técnicas, el peso varía desde 1.300 kilos a 2.300 kilos, el alcance es de 2.000 kilómetros, aunque puede extenderse a 2.600, puede llevar una cabeza tanto convencional, que es la que lleva siempre, como una cabeza nuclear en un hipotético caso. Está guiada por el sistema de navegación por satélite GLONASS, que es el GPS ruso, y como hemos dicho antes, pues es lanzado desde submarinos y desde buques de guerra. Este misil se usó mucho, sobre todo al inicio de la intervención militar rusa en Ucrania y a lo largo del año 2022. Pero últimamente, en el momento en el que está grabado este vídeo, su uso ha disminuido de manera considerable. ¿Por qué? Probablemente esto se deba a que debido a que Ucrania ahora dispone de armas de mayor alcance y de unas defensas navales mejores gracias a la ayuda occidental, la flota del Mar Negro, que es desde donde se lanzan estos misiles, no tiene tanto margen de maniobra como tenía antes, y por lo tanto Rusia ha preferido usar antes otros tipos de misiles, cuyo lanzamiento al final les da muchísimos menos problemas. El siguiente misil del que vamos a hablar es el KH-101. El KH-101 es un misil de crucero de largo alcance, y si el Caliber destaca por ser lanzado desde plataformas navales, el KH-101 destaca por ser el principal misil lanzado desde el aire, desde bombarderos estratégicos, principalmente Tu-95MS, Tu-160 y Tu-22M3. Hay que decir que el KH-101 no es el único misil de este tipo, pues la familia KH tiene bastantes miembros, pero sí es el principal misil de este tipo que han utilizado las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en la guerra de Ucrania. Por cierto, aquí hay que decir que en ocasiones veréis escrito este misil como KH-101 y a veces lo veréis escrito como X-101. ¿Por qué se escribe de estas dos maneras? Pues porque el nombre original en ruso es X-101, pero la X en cirílico tiene el mismo sonido que la J en castellano, es como si fuese la X de México. Y en la transliteración al inglés, la X rusa siempre se convierte en KH. Por eso os encontraréis este misil con estos dos nombres. En cuanto a las características técnicas de este misil, puede ser equipado tanto con una cabeza convencional como con una cabeza nuclear. El alcance, como vemos, es bastante mayor que el del Caliber. Si el del Caliber es aproximadamente de 2.000 kilómetros, el del X-101 puede llegar incluso a los 3.000 o incluso más.
La velocidad que alcanza este misil es de 0,8 Mach, es decir, de 0,8 veces la velocidad del sonido. Aproximadamente estaría entre 900 y 1000 km por segundo. Se trataría, por lo tanto, de un misil subsónico y dispone de un sistema de guiado inercial. Este misil se suele lanzar desde bombarderos estratégicos que vuelan desde el Mar Negro y lanzan estos misiles. Como vemos, son lanzados desde posiciones situadas muy lejos de Ucrania, pero al final el alcance de estos misiles es mucho mayor que, por ejemplo, el alcance del Kalibr. Y al situarse los sistemas que lanzan estos misiles prácticamente en la retaguardia profunda rusa, estos sistemas están seguros y fuera del alcance ucraniano, cosa que no pasa, por ejemplo, con los buques militares del Mar Negro. Otro de los sistemas de misiles más famosos de los que dispone Rusia es el Iskander. Si el Kalibr era un misil lanzado desde buques de guerra y el Kh-101 era un misil lanzado desde el aire, el Iskander es un sistema de misiles tácticos que son lanzados desde tierra. Realmente el Iskander no es un misil como tal, pues el Iskander puede disparar varios tipos de misiles distintos, sino que es un sistema de lanzamiento de estos misiles. Los misiles lanzados por el complejo Iskander tienen una diferencia fundamental respecto a la gran mayoría del resto de misiles rusos, y es que mientras el resto de misiles son misiles de crucero, los misiles lanzados por el Iskander son misiles balísticos. Es decir, mientras los misiles de crucero son o disparados al aire o lanzados desde el aire y luego siguen una trayectoria más o menos recta hasta llegar al objetivo, los misiles balísticos siguen una trayectoria balística, es decir, parabólica. Cuanto a las características técnicas de los misiles lanzados por el Iskander, estos misiles pueden llevar cargas de distintos tipos, sea convencional de distintos tipos, nuclear, bueno, prácticamente como todos los misiles. Tienen un alcance máximo de 500 kilómetros, aquí vemos que el alcance sí que es bastante menor que en otros misiles. La velocidad, en cambio, es muchísimo mayor, alcanza hasta los 2000 metros por segundo y dispone de un sistema de guiado que combina varios tipos de guiado a la vez, como puede ser el guiado inercial y el guiado por satélite. Los misiles lanzados por el Iskander destacan por ser misiles más precisos, más rápidos y más difíciles de interceptar que otros misiles lanzados por Rusia. Pero al mismo tiempo, el sistema de misiles Iskander es un sistema de misiles de corto alcance y los misiles son bastante caros de producir, por lo que este sistema se ha utilizado muchísimo menos que otros y los objetivos siempre han estado relativamente cerca de la frontera con Rusia o de las posiciones militares rusas en Ucrania. El siguiente misil del que vamos a hablar hoy es el misil Onyx. El misil Onyx es un misil de crucero antibuque de corto alcance que puede ser lanzado tanto desde tierra, desde un sistema de defensa costera llamado Bastión, como desde buques de guerra, aunque habitualmente son lanzados desde el sistema Bastión. En cuanto a las características técnicas del Onyx, al igual que el resto de misiles puede ser equipado con cualquier tipo de cabeza, su alcance sí que es menor que el del resto de misiles, no llega ni a los 1000 kilómetros, es un misil que es lanzado a muy baja altura, pues es un misil antibuque, y la velocidad máxima de este misil es de 2,6 Mach o 2,6 veces la velocidad del sonido, es decir, de aproximadamente 3180 km por hora. Y dispone de un sistema de guiado inercial. Este misil se ha lanzado sobre todo desde Crimea y se han bombardeado las regiones bañadas por el Mar Negro, como por ejemplo la ciudad de Odessa. La siguiente arma de la que vamos a hablar es el Gerán. Y digo arma y no misil porque en el caso de los Gerán no estamos hablando de misiles, sino de drones kamikaze. A pesar de que los Gerán son drones kamikaze y no misiles, he decidido incluir a este dron porque este dron se utiliza de manera masiva cuando Rusia lanza sus ataques de misiles sobre Ucrania. Aquí también hay que añadir que este dron no es un dron desarrollado originalmente por Rusia, como el resto de misiles, sino que se trata del dron Shahid desarrollado por Irán. Y Gerán es simplemente el nombre que recibe este dron en ruso.
Existen dos versiones, el Geran 1 y el Geran 2, siendo el Geran 2 la versión más moderna, la más utilizada. En cuanto a las características técnicas de este dron pesa muchísimo menos que los misiles, tiene una masa de apenas 200 kilogramos, el alcance de este dron sí que es bastante grande, llega a los 2500 kilómetros, y en cuanto a su velocidad, sí que es verdad que la velocidad de este dron es muchísimo menor que la velocidad de los otros misiles, incluso de los misiles subsónicos. La velocidad apenas llega a los 185 km por hora. Y combinan un sistema de guiado inercial con un sistema de guiado por satélite. Estos drones tienen un coste muy reducido, en torno a aproximadamente $20.000. Sé que a algunos $20.000 no os parece tan poco porque no tenéis ese dinero en vuestras carteras, pero si comparamos el precio de este dron con el precio de fabricar otros misiles, es que el precio de producir otros misiles puede llegar fácilmente al $1.000.000. Entonces, $20.000 comparados con 1 millón, pues obviamente es bastante poco dinero. Esto hace que estos drones tengan una gran ventaja, pues pueden ser fabricados y lanzados en masa. Generalmente estos drones se lanzan en forma de enjambre y lanzando estos drones en masa, Rusia consigue saturar las defensas antiaéreas ucranianas y una vez saturadas, los otros tipos de misiles rusos tienen menos posibilidades de ser derribados y alcanzan su objetivo. Además, el coste de estos drones es incluso más bajo que el de los proyectiles antiaéreos ucranianos, por lo que incluso si Ucrania derriba un dron de este tipo, económicamente Ucrania sale perdiendo, pues se ha invertido más dinero en el proyectil antiaéreo que en el dron. Por último, vamos con la joya de la corona, vamos con el misil ruso que destaca por encima del resto, y este misil es el Kinzhal, que se traduciría al castellano como la daga. Y es que este misil se diferencia del resto en que es un misil hipersónico, es decir, que viaja a una velocidad mayor a 5 veces la velocidad del sonido. Esto hace que estos misiles sean únicos porque son prácticamente imposibles de interceptar e incluso de detectar por los radares. Estos misiles se lanzan desde el aire y pueden ser lanzados tanto desde bombarderos estratégicos Tu-22 M3M y Tu-160 como desde interceptores MiG-31 y Su-57. Habitualmente son lanzados desde los interceptores MiG-31. La única desventaja que tienen estos misiles es que al ser misiles tan avanzados, su fabricación es bastante más costosa, y Rusia no puede producir tantos misiles de este tipo como de otros. Al igual que el resto de misiles, el Kinzhal puede ser equipado con cualquier tipo de carga. El alcance es de 2000 kilómetros y es capaz de alcanzar una velocidad 10 veces superior a la velocidad del sonido, es decir, que es capaz de alcanzar una velocidad de 3.400 metros por segundo. Hay que decir que en los últimos tiempos, desde Occidente, se está difundiendo la idea de que los misiles Kinzhal son puro humo y que de hipersónicos no tienen nada. Pero toda esta información se basa en una noticia falsa difundida por el gobierno ucraniano y que los medios occidentales han dado por cierta, sin ningún tipo de cuestionamiento, de que en mayo de 2023 un sistema de defensa Patriot de fabricación estadounidense logró derribar un Kinzhal. Sin embargo, si echamos un vistazo al supuesto misil Kinzhal derribado con el que posaron las autoridades ucranianas y lo comparamos con un misil Kinzhal de verdad, veremos que se parecen como un huevo a una castaña. Según Rusia, el presunto Kinzhal que habrían derribado los ucranianos en realidad es una bomba Betap-500, por lo que los misiles Kinzhal siguen siendo, hasta el momento, completamente imposibles de detectar y de derribar. Como extra, podemos incluir un nuevo misil que recientemente ha pasado a formar parte a nivel oficial del armamento ruso, y este misil es el Zircon. El Zircon es un misil antibuque como el Onyx, pero también hipersónico como el Kinzhal.
Este misil, al igual que el resto, puede ser equipado con cualquier tipo de cabeza, tiene un rango de 1000 kilómetros, la altura a la que vuela sí que es bastante mayor que la del Onyx y alcanza una velocidad de 9 veces la velocidad del sonido. Es decir, que es capaz de alcanzar una velocidad de hasta 11.000 kilómetros por hora. No obstante, igual se me escapa, pero aunque oficialmente estos misiles ya formen parte del arsenal ruso, yo todavía no he visto que se hayan llegado a utilizar. En las últimas semanas, en el momento en el que se ha publicado este vídeo, también se ha hablado de que Rusia ha empezado a utilizar misiles proporcionados por Corea del Norte y que estaba interesada en adquirir misiles de Irán. Sin embargo, más allá de esta información de que Rusia estaba empezando a utilizar misiles que le había otorgado Corea del Norte, no abunda información más detallada acerca de qué misiles en concreto se están utilizando. Hasta ahora hemos hablado de los misiles que estaba utilizando Rusia, pero ahora vamos a hablar de los misiles que los medios a veces han dicho que Rusia utiliza, pero que en realidad no los utiliza actualmente. Uno de estos sistemas de los que se dice que Rusia los utiliza, pero que en realidad no los utiliza, es la supuesta modificación de un sistema de defensa antiaérea S-300 modificado para poder atacar a tierra. Las autoridades ucranianas han acusado a Rusia de utilizar el sistema de defensa antiaérea S-300 para atacar a las ciudades ucranianas. Sin embargo, el S-300 es un sistema de defensa antiaérea que dispara misiles tierra-aire para derribar proyectiles y no es capaz de atacar objetivos en tierra. Según Ucrania, los rusos han modificado el sistema S-300 para que sea capaz de atacar a tierra, pero en realidad esta modificación es inexistente, es un invento. Lo que pasa es que muchos edificios ucranianos sufren daños no solo por los misiles rusos, sino en ocasiones también por los sistemas S-300 ucranianos cuando estos fallan al intentar derribar los misiles rusos y fallan principalmente por falta de mantenimiento. Es por ello por lo que las autoridades ucranianas, en vez de reconocer que han sido sus propias defensas antiaéreas las que han fallado, han preferido inventarse esta historia de que Rusia ha modificado sus sistemas S-300 para que sean capaces de atacar a tierra. Otro misil que Occidente y Ucrania han acusado a Rusia de utilizar es el sistema de misiles Tochka-U. El Tochka-U es un sistema de misiles balístico lanzado desde tierra muy parecido al Iskander, pero de una generación anterior, que Rusia dejó de utilizar en 2019 y lo sustituyó precisamente por el Iskander. En cambio, Ucrania sí que continúa usando el Tochka-U. Aquí hay que aclarar que tanto el Tochka-U como el S-300 son sistemas de misiles de origen soviético y los tienen tanto Rusia como Ucrania. ¿Y por qué Ucrania acusa a Rusia de utilizar el Tochka-U? Porque al igual que con el S-300, los ucranianos han disparado misiles Tochka-U que han producido muertes de civiles en el territorio bajo control ucraniano. Y antes que reconocer que han sido ellos, las autoridades ucranianas prefieren inventarse que los rusos siguen utilizando este sistema, aunque esto no sea así. Entre estos ataques realizados por Ucrania con Tochka-U, destaca tristemente el ataque ucraniano a la estación de tren de Kramatorsk, una localidad del Donbass pero bajo control ucraniano, en abril de 2022, en el que 61 personas murieron y más de 100 fueron heridas. Incluso a día de hoy no está claro por qué Ucrania lanzó ese misil. No está claro si fue un error, si fue un atentado de falsa bandera, pero lo que sí que está bastante claro es que este misil fue lanzado por Ucrania y no por Rusia. Inicialmente, las autoridades ucranianas insistieron en que el misil era un misil lanzado por Iskander, del cual solo disponían tropas rusas.
Pero en cuanto salieron a la luz las fotos de los restos del misil, todo el mundo tuvo claro que en realidad se trataba de un misil lanzado por Tochka-U. Entonces las autoridades ucranianas cambiaron su discurso y dijeron que en realidad Rusia seguía utilizando los misiles Tochka-U. Pero es que además la dirección del misil coincidía con que el misil tenía que haberse lanzado sí o sí desde el lado ucraniano, y el número de serie también pertenecía a los arsenales ucranianos. Además, aunque Kramatorsk actualmente sea una ciudad controlada por Ucrania, es una ciudad del Donbass donde la mayoría de la población simpatiza con Rusia, por lo que tampoco tendría sentido que Rusia lanzase ese misil para castigar a la población civil. Para demostrar que en realidad el misil Tochka-U fue lanzado por Rusia, las autoridades ucranianas publicarán como evidencia un vídeo de Rusia utilizando un sistema Tochka-U. Pero en realidad se trataba de unas maniobras conjuntas con Bielorrusia y ese Tochka-U de ese vídeo pertenecía a las Fuerzas Armadas bielorrusas, que sí que siguen utilizando este sistema de misiles. Pero Rusia, como decimos, hace tiempo, desde 2019, que dejó de utilizar este sistema, por mucho que las autoridades ucranianas digan que sí. Y creo que con esto hemos visto todos los misiles que utiliza Rusia e incluso aquellos que algunos dicen que utiliza, pero que en realidad no utiliza. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta y a suscribiros, que no cuesta nada, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo a todos.